Bienvenidos a Triple R, mi nombre es Juan Manuel y en este caso en particular vamos a disipar la duda casi existencial que hay sobre si hay que remapear la ECU del sistema de inyección electrónica de la moto cuando nosotros cambiamos el filtro de aire o el tubo de escape. Pero para no decir sí o no, vamos a explicar, vamos a desarrollar un poco en general de qué se trata todo esto y ustedes después saquen sus propias conclusiones. Si quieren aportar algo en los comentarios, esto es un canal que surgió y es para disipar algunas dudas y entre amigos, por eso yo siempre contesto los mensajes. En ocasiones nos encontramos con algunos suscriptores para salir a andar en moto. Esto no es ni más ni menos que eso. Bueno, esto funciona así. Antiguamente se utilizaba, antiguamente hay motos que todavía tienen carburador, pero se utilizaba el carburador. Se reemplazó por la inyección, que es algo fabuloso porque es un sistema adaptativo y no es tan obsoleto como el carburador. ¿Y obsoleto por qué? Porque el carburador funciona por física. La inyección electrónica funciona por electrónica y química. Entonces es adaptativo. El carburador no es adaptativo. ¿Y por qué no es adaptativo? Porque funciona por efecto Venturi. Cuando el pistón baja, hace que absorba aire que pasa por el carburador y por arrastre, el caudal de aire que entra hace que entre combustible. Eso está calibrado de una manera para que, en tanto a cuánto volumen de aire ingrese, entra una cierta cantidad de nafta. Pero ¿cuál es el problema? Que la combustión no funciona por volumen de aire y nafta, funciona por cantidad de oxígeno y nafta. Pero el carburador no puede saber si lo que está entrando, qué porcentaje de oxígeno tiene, qué porcentaje de monóxido de carbono tiene, no lo puede saber. Entonces, ¿cuál era el problema? Las marcas desarrollan un carburador calibrado para que funcione medio en un promedio. Entonces, si nosotros estamos al nivel del mar, tenemos mucho más oxígeno que si estamos a 5000 metros de altura. Entonces pasaba, y esto es un caso en particular que fue una anécdota en su momento y que sirve muy bien para explicar esto. Había un grupo en el año 2001, debe haber sido, yo tenía 21 años, que se fueron a Machu Picchu en moto. En ese momento estaban las primeras BMW GS 1200 que tenían inyección electrónica y uno de los muchachos que fue con una Transalp 600 con carburador. Pero el problema, ¿cuál fue? La moto funcionaba en Buenos Aires, había cambiado un par de cosas para darle un poquito más de potencia, y entre eso le había cambiado el chicler, los chicleres del carburador para que tenga un coeficiente, una combustión un poco más rica, eran chicleres un poco más grandes. Ahora, ¿cuál es el problema? Que funcionaba bien al nivel del mar, pero cuando empezaron a subir empezó a tirar humo negro, la bujía se humedecía, la moto se paraba, había que sacar la bujía, secarla, un trastorno, terminó volviendo y no llegó a Machu Picchu. Y fue precisamente por eso, porque el carburador funciona por física, no funciona por química, no puede saber nunca qué tipo de combustión se está generando dentro del motor. Ahora se inventa la inyección electrónica, que es una cosa fabulosa, es lo mejor que se pudo haber desarrollado por un motor de combustión interna. ¿Y por qué? Porque la sonda lambda que está en el caño de escape mide químicamente la combustión. Entonces sabe qué tan rica o qué tan pobre está y nosotros podemos enriquecerla, empobrecerla, o sea, cambiar el coeficiente desde el software de la ECU. Nosotros remapeamos haciendo eso. Ahora, ¿qué pasa? Si nosotros queremos que el coeficiente sea X, pongámosle un número, 0,25 por ejemplo, por decir un coeficiente al aire, ¿no? ¿Qué es lo que va a pasar? Cuando nosotros estemos en Machu Picchu a una cierta, no quiero decir a qué altura está porque no me acuerdo, ¿qué va a pasar? Va a haber
va a haber un caudal de aire que va a tener menos oxígeno. Entonces la moto no va a decir, bueno, en tanto a este caudal de aire vamos a meterle tanta nafta. No, va a decir, en tanto al oxígeno que tiene ese caudal de aire le vamos a meter tanta nafta. Entonces, si hay más o menos caudal de aire, no importa, porque está midiendo el oxígeno. Entonces, si entra más caudal de aire pero tiene menos oxígeno, le pone menos nafta. Y entonces la combustión es tan efectiva a niveles de mucha altura como a niveles del ras del nivel del mar. Entonces es totalmente adaptativo. Ahora, ¿qué pasa? Si nosotros le cambiamos le sacamos el filtro de aire o le ponemos, obviamente no conviene sacar el filtro de aire porque entran partículas de polvillo que son muy abrasivas, nos rayan el cilindro, el pistón, los aros, produce un desgaste del motor tremendo. No hay que hacerlo, ¿no? Por supuesto no hay que hacerlo. Pero muchos que se iban a Machu Picchu sacaban el filtro de aire para ver si podían hacerle que la moto respire un poco mejor. Y es el efecto justamente de cambiar el filtro por uno de competición. Que entre más caudal, si entra más caudal, va a tener más oxígeno. Perfecto. Ahora, ¿qué pasa? Nosotros le cambiamos el filtro de aire. Va a entrar más caudal de aire, por consecuencia va a entrar más oxígeno también. Tenga mucho oxígeno o poco, dependiendo de la altura, obviamente si entra más caudal, va a tener más oxígeno necesariamente. Ahora, la inyección electrónica, ¿qué hace? Va a detectar que está entrando más oxígeno. ¿Y qué va a hacer? Le va a meter más nafta. Y se terminó el problema. No hay que remapear. Es así de simple. Por eso me gusta explicar cómo funciona, para que después ustedes saquen sus conclusiones y no caigan por ahí en eso de que mucha gente dice, sí, tenés que remapearlo, si no, no lo cambies porque la moto no te va a andar, va a perder potencia, se te va a quemar la electrobombardina. Bueno, por eso está bueno explicar cómo funciona y que después ustedes saquen sus propias conclusiones o que entendiéndolo sepan si hay que hacerlo o no. Así que bueno, es eso así de simple, por eso lo quería explicar para disipar esa duda. Así que bueno, de esta manera concluimos el informe. Si quieren saber alguna otra cosa más que haya surgido, esto surgió del último video que había hecho de cómo potenciar una moto fácil y rápido. Así que si te gusta todo este mundo de los motores, la ingeniería, la performance, la mecánica, los reviews de motos y demás, te invitamos a suscribirte al canal. Probablemente este sea el primer video que veas del canal, así que para que sepas hay de todo un poco. Así que bueno, de esta manera concluimos con el informe y nos vemos en el próximo video.